Bendiciones, saludos para cada uno de aquellos que están mirando esta grabación en este momento. Es un honor para mí dirigirme a ustedes con el plan definido, el propósito de comunicarles el mensaje de esta hora, la enseñanza que corresponde a esta lección en la cual continuamos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Servimos en legado de acompañamiento. Y mi nombre es Salvador Ponce para aquellos que no me conocen o aquellos que por primera vez mirarán esta grabación. Eh, yo actualmente vivo aquí en la ciudad de Guadalajara y sé que en varias partes de México, en algunas ciudades estarán mirando. Y es un honor para mí, es un placer servirles, comunicarles el mensaje de consolación. La palabra de Dios dice que somos consolados para consolar, y Dios está poniendo carga cada día en diferentes personas, en hombres así como mujeres, diferentes personajes que estamos sirviendo aquí en Legado Acompañamiento. Y gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas que están trabajando, nuestras autoridades, dirigentes que están al pendiente de este ministerio tan grande, tan hermoso, que la verdad es una gran bendición. En esta hora yo les traigo una enseñanza. El tema de esta hora corresponde a la lección número 1, que nos habla acerca de varón de dolores. En primer lugar, quiero hacer una breve oración pidiendo a Dios, pidiendo al Espíritu Santo que sea el que hable a las vidas, a nuestras vidas, a mí, a ustedes, a cada uno de nosotros, porque sabemos que Dios es infinito y su misericordia es muy grande. Padre del cielo, te doy gracias en esta hora, Señor, pidiéndote que seas tú, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo, sea tu palabra hablando a cada persona que mira esta grabación, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu palabra. Bendíceles, guárdales, Señor. Guíame, Señor, que dé la palabra indicada, esa palabra rema específica que llega al corazón, que llega a las vidas, que ministres, y que sea tu Espíritu Santo el cual esté abriendo el entendimiento, el corazón, para que podamos ser llenos de tu presencia, llenos del poder de tu Espíritu, y seamos así consolados. En el nombre de Jesús. Es un honor, es un placer para mí servirles, y con mucho gusto me dirijo a ustedes para mencionarles algunas cosas muy importantes que aprendemos a través de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, y aquello mismo que hemos estado viviendo, que yo en lo personal, en mi familia hemos vivido. Y pues hay muchas cosas que son agradables y otras no son agradables, son no muy agradables, pero sin embargo han sucedido, y en todo y para todo sea siempre la gloria a nuestro Padre eterno, nuestro Señor. Entonces, como les mencionaba, la lección de hoy habla acerca de varón de dolores. Estaré mencionando algunos versículos y puntos muy importantes destacados en la palabra que dirigen hacia nuestro corazón, se enfocan hacia la enseñanza de la bendita palabra de Dios, esperando, deseando que sea de gran consuelo, que sea de gran bendición para sus vidas. Y es especial esta palabra de Dios, varón de dolores. Cuando estamos hablando de varón de dolores, yo pienso de inmediato que se imaginan en un personaje, y es específicamente acerca de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra de Dios lo menciona como varón de dolores, varón experimentado en quebranto, y no un simple dolor, no un simple quebranto, sino un extremo dolor, un extremo quebranto, bastante fuerte, pero vamos a entender lo que nos dice la palabra de Dios. Para introducir al tema, leeré lo que dice la siguiente palabra. La escritura del Señor dice: varón de dolores, fue despreciado y rechazado, todo hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada.
Habla de Jesús cuando Él experimentó el dolor, el quebranto en la cruz, cuando Él experimentó ese extremo dolor, esa dolencia en su vida misma, en su cuerpo. Hablamos directamente del dolor físico. Él sufrió físicamente, sufrió espiritualmente, Él sufrió emocionalmente, en todos los aspectos y áreas de la vida. Nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz, sufrió el desprecio, sufrió el rechazo de la misma gente. Aún antes de ir a la cruz Él fue rechazado. Aún antes de ir a la cruz Él experimentó lo que es el dolor. Pero ya cuando hablamos de un dolor experimentado en el quebranto, estamos hablando de el sufrimiento de la cruz. Nosotros, dice, le dimos la espalda. Nosotros, ¿por qué? Por el pecado se le dio la espalda. En lugar de nosotros mirarlo y poner nuestra atención, dice, desviamos de él la mirada. Fue despreciado y no nos importó, lo despreciamos y no le importó. A él no le importó si le despreciamos o no. Él tenía ese plan, ese amor, esa entrega total que Él llevó a cabo en la cruz por un beneficio sumamente enorme, que es para darnos a nosotros consuelo. Ciertamente nosotros hemos pasado por dolor, por sufrimiento, pero cuando hablamos del dolor experimentado en Jesús, estamos hablando de un dolor intenso, de un dolor profundo, de un dolor sin igual, un dolor tremendamente fuerte y que muchas veces no podemos ni siquiera compararlo con el que nosotros hemos padecido o hemos sufrido. Él sufrió, Él vivió el terrible dolor y desprecio. Bueno, estaremos viendo algunas cosas muy importantes debido a esta lección. El evangelio y el duelo, que tienen que ver una cosa con la otra. El duelo viene en todas las formas y modas, porque la pérdida viene en todas formas y tamaños. Cuando pensamos acerca del duelo, nuestra alma tiene el enfocarse especialmente en el duelo devastador de la muerte, acompañado de la muerte misma cuando hablamos del duelo. Pero aún en la vida encontramos que está llena de pérdidas dolorosas, pérdidas significativas. Tú has pasado por pérdidas, no sé tu situación, Dios la conoce, Dios la sabe, pero has pasado por pérdidas muy significativas para ti. Y vamos a ver más adelante acerca de lo importante y la importancia que es para Dios nuestra vida, nuestro acontecer, nuestro sufrir. Él lo toma en cuenta, Él está siempre al pendiente. Cuando hablamos de pérdidas significativas, estamos hablando, le hemos llamado como ataúdes, otros tipos de sufrimiento, no solamente pérdida de fallecimientos, sino hay pequeñas también problemas en comparación pues al sufrimiento. A lo mejor una palabra de crítica que te lastimó, o a lo mejor un accidente, alguna traición, algo que te hicieron, un rechazo. El rechazo duele, hiere el corazón. Una puñalada en la espalda, sentimos que nos traicionaron, nos dieron una puñalada en la espalda. El diagnóstico de una enfermedad fatal, de una enfermedad grave, a lo mejor una separación, un divorcio, eso te ha dolido. A lo mejor también una iglesia dividida, cuando empiezan los problemas en una iglesia y que se divide o algunas almas se van, eso también duele. O la pérdida del empleo. Bueno, es una lista bastante enorme. Últimamente también lo que hemos sufrido es cuando un hijo se nos va de la casa, es doloroso, es amargo. Se siente el dolor, se siente la angustia, se siente la preocupación. Y aún más grave ahorita en personas que han sufrido la pérdida de sus hijos, pero también que muchas veces ha habido desapariciones.
Está muy de moda ahorita las desapariciones. Dios nos guarde, Dios nos proteja, pero sin embargo hemos atravesado momentos de desaparición. Tristemente ha habido momentos de desapariciones cuando le mencionan aquí, bueno, en todos lados le llaman levantón, cuando dan el levantón, cuando desaparecen las personas. Y algunos aparecen, pero otros tristemente nunca aparecen, no aparecen eh, muertos. Y realmente es una tristeza, es un dolor, es una angustia. Y en fin, mencionamos estas cosas, pero puede haber otro tipo de cosas que te han afectado a tu vida y te han traído dolor, te han traído tristeza, te han agobiado tu alma, tu corazón. Y vamos a entender lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando hablamos del Evangelio sabemos que tiene todo para decir acerca de la gracia para nosotros, para el pecado. El Evangelio tendrá algo que decir acerca de la gracia para el duelo también. Mencionaba en la lección anterior acerca de la gracia y el Evangelio. Es algo que nos consuela a los que tenemos y vivimos en el Evangelio. Es sumamente importante, es de gran estima, de gran valor el Evangelio para nosotros, porque el Evangelio es un don de gracia. Es la gracia de Dios. El Evangelio tendrá algo que decir acerca de la gracia para el duelo. Sabemos que Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a salvarle y Él entiende y le importa nuestro sufrimiento. Entienda bien esta palabra. A Jesús, al Padre, a Dios le interesa nuestra vida y le interesa nuestra situación. A Él le interesa tu sufrimiento, le interesa tu gozo, le interesa tu alegría, tu alabanza, tu gozo, tu expresión, tu oración, el clamor que tú eleves a Él. Él le interesa y lo ve y está atento a su oído al clamor tuyo, pero a Él también le interesa tu dolor. Si hay alguien que está totalmente interesado en tu dolor, es nuestro Dios, es Jesús, porque Él murió en la cruz y Él nos entiende perfectamente, pues Él mismo experimentó el sufrimiento, Él mismo experimentó la muerte misma y la sufrió, pero como sabemos la venció, pues resucitó. La palabra de Dios dice que Jesús fue despreciado, fue rechazado, fue hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. En Isaías capítulo 53, en el versículo 3, Jesús experimentó íntimamente, intensamente el duelo, la tristeza, la pérdida, el dolor, y a Él le interesa. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. En el versículo 4 de Isaías 53, la intensidad de su compasión lo hace sentir tu dolor como si fuera suyo. Y entonces hacer algo acerca de ello. Él vino para derrotar al pecado, vino para derrotar a Satanás y a la muerte misma. Y así un día ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice su palabra. Jesús te entiende perfectamente porque Él experimentó en carne propia el sufrimiento, la muerte misma, el dolor. El Padre experimentó duelo también al ver a su Hijo morir. Jesús mismo murió. Cuando estamos hablando del duelo, estamos hablando específicamente de muerte, de pérdida por fallecimiento, ya sea de cualquier tipo de fallecimiento que haya sido, que haya habido en la vida, que haya existido. Y él lo entiende porque Jesús murió y el Padre experimentó lo que es el duelo. Él te entiende perfectamente, Él me entiende perfectamente, Él nos comprende, Él sabe y lleva nuestra tristeza, lleva nuestro dolor. ¿Jesús acaso por ser hijo de Dios o por ser Dios mismo no experimentó lo que es la tristeza? Sí la experimentó. Experimentó la tristeza, experimentó el desprecio, experimentó el rechazo, experimentó el dolor de la muerte. El Padre, el Espíritu Santo, toda la Trinidad misma experimentó el dolor de la muerte. Por eso Dios te entiende, Dios te comprende, porque Él vino a vivir en carne propia y Él lo experimentó y nos entiende en lo más profundo de nuestro corazón. Y si hay alguien que conoce nuestra vida es Dios.
Si hay alguien que conoce nuestro pensamiento es Dios. Él conoce nuestros más íntimos pensamientos, nuestros sentimientos, lo que hay dentro de nosotros. Él lo conoce entera y perfectamente. Así de que no te preocupes, no te acongojes, no bajes la guardia, no caigas, no te desanimes. Dios está contigo para ayudarte, para fortalecerte, para levantarte con brazo fuerte, dice su palabra. Él nos asegura la compasión, Jesús mismo, su cuidado, su amor, su abrazo fuerte. Además, Él nos da la esperanza y nos da la ayuda, la sanidad. Esto nos lo proporciona a través de la palabra, a través del evangelio. Por eso enlazamos y decimos que tiene que ver el evangelio con el duelo. Pues tiene mucho que ver, porque a través de ello es el mensaje de esperanza, es el mensaje de salvación, es el mensaje de consuelo que nos trae. No es más grande el duelo, es más grande el consuelo. Rebasa las expectativas totalmente. El consuelo de Dios a través del Espíritu Santo, a Él consuela enteramente. Es más alto, más alta su misericordia, es más alto, más grande su poder que las mismas sufrimientos del dolor. Porque dice su palabra, dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto nos lo dice en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Jesús no solo es varón de dolores, a Él le importa tu tristeza, Él está interesado. Jesús no solo conoció su propio duelo, sino también está al tanto de tu dolor. Él está al tanto y te comprende perfectamente y quiere ayudarte y levantarte y decirte: hijo mío, te entiendo. Y deja que Dios te abrace, deja que Dios toque tu corazón, deja que Dios te envuelva con su amor, que te envuelva con su misericordia, que te envuelva con su paz, porque Él quiere darte paz en medio de esa tristeza que estás llevando, la cual te quiere arrastrar, te quiere llevar al suelo, te quiere hacer sentir que eres un miserable, que eres un pobre, desnudo, pero eres bien dichoso, bienaventurado, pues la palabra de Dios dice: he aquí bienaventurados los que sufren. Y si tu sufrimiento lo enfocas en Él, lo encomiendas en sus manos, tu sufrimiento no vendrá a ser amargura, tu sufrimiento no vendrá a ser dolor, sino será un consuelo que da a través de la paz y la llenura de su Santo Espíritu. Él le importa tu tristeza, Él sabe y conoce tu necesidad, Él conoció su propio duelo, también está al tanto del dolor de nosotros. Es una jornada de duelo en la cual también Él la vivió. Jesús vivió una jornada de duelo, atravesó el duelo y experimentó lo que es el verdadero consuelo. Es el abrazo del Padre, es el abrazo del alto y sublime Señor. Jesús no solo está tanto de tu dolor, Él siempre está contigo. Eso es lo importante. Dice: he aquí, yo estoy con todos vosotros, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, ciertamente es así, pero dice: yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo, Jesús venció la muerte, Jesús venció el duelo. Él pasó por el duelo. Esto yo nunca lo había pensado, que Jesús había pasado por duelo, y el Padre mismo también, el Espíritu Santo, pasaron por el duelo, por la tristeza, por un proceso, y nos entiende perfectamente, pues que Él lo ha vivido. Él pasó lo triste y lo confuso de la noche, y Él en lo confuso de la noche va con nosotros. Esto nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 1 al 6, que tú ya conoces, y te dejo de tarea para que lo leas, pero dice que ahí hay morada, hay seguridad para aquellos que confían en Él. Hay confianza, hay seguridad para aquellos que se acercan a Él para poner sus vidas en sus manos. El duelo no es una serie de pasos que puedas
completar en una especie de orden consecutivo. No es el paso 1, el paso 2 o lo que tienes que hacer. El duelo es un proceso individual que sucede sobre cada persona. Algunos enfrentan el duelo de una manera, algunos de otra manera. No todos somos iguales y todos somos totalmente diferentes, y cada quien pasamos el duelo de distinta manera. A las mujeres lo pasan de una manera, a los niños de otra manera, a los jóvenes, los varones, y aún cuando son de los mismos varones pasamos diferentes tipos de duelos. Cada persona somos diferentes, de carácter diferente, pero sin embargo en cada uno de nosotros Dios nos entiende, no importando cómo sea tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Dios te entiende perfectamente, aun cuando tú piensas que nadie te entiende. Cuando tú has dicho y te has quejado y has dicho, no, es que nadie me entiende, y porque solamente a mí, esto que me está pasando, solamente me está pasando a mí. No, sí, pero el Dios, todo Dios poderoso, Él te entiende, tiende su mano, y Él comprende perfectamente y sabe quién eres y qué necesitas. Conoce Él perfectamente tu necesidad. El proceso individual es una jornada en la cual nosotros pasamos el proceso, y es nuestro Señor y nuestro Salvador suficiente. Entonces lo que el profeta, por ejemplo, menciona, el profeta Isaías predijo de él, eh, declara lo que describen los evangelios: desde el nacer del mundo, el mundo que ha caído, hasta la muerte en manos de un mundo lleno de pecado y todas las cosas que suceden. Los evangelios nos guían en una jornada y nos dan la paz en medio del duelo, y en la tristeza no dura para siempre. He aquí que la tristeza no será para siempre, sino que aparecerá la dulce voz y la presencia de Dios que nos brinda el consuelo, y no es para siempre, es un momento solamente. La gloria de Dios, lo que nosotros nos espera, no se puede comparar a los sufrimientos que nosotros estamos atravesando, sino que habrá una gran dicha, una gran alegría, un gran gozo para aquellos que confían plenamente en el Señor. Dios nos da esa paz, esa confianza que nosotros podemos tener. Jesús vivió toda su vida, caminó y ministró en medio de escenas de dolor. Él vivió escenas de dolor y ministró a gente en necesidad, gente enferma, gente que atravesó enfermedades, parálisis, diferentes tipos, muertes mismas, y Él fue y dio consuelo a aquellos que la necesitaban. También Él es un soberano, el Señor es soberano Rey, quien nos infunde una confianza excepcional, una confianza única que nos da. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Él, como sumo sacerdote, nos entiende y mantuvo firme su profesión como aquel que consuela al corazón afligido. Y le confiamos a Él nuestra vida, porque Él nos pastorea con soberanía, con su gracia soberana, guiándonos por los pastos verdes, por su misericordia, por su gracia, y nos ayuda mientras caminamos por el valle de la sombra de la muerte. Esto nos dice en el Salmo 23, Él, su vara, su callado, nos infunde aliento en medio del valle de sombra de muerte. Él nos alienta a salir adelante. Él es nuestro ayudador, es nuestro escudo. Cuando la vida tal vez nos derriba, cuando la vida se quiere caer a pedazos, cuando se quiere caer tu ánimo en pedazos, cuando quieres desanimarte, quiero decirte que Dios está allí para brindar su fuerza, su brazo, y te levanta y te da fuerza para salir adelante. Él es tu gran Señor, Él es tu consolador. Nosotros debemos mantenernos firmes, no con nuestras propias fuerzas, sino que nos mantenemos firmes, sostenidos de la mano de Cristo, quien nos sostiene cerca de su corazón. Como pastor apacentará a su rebaño, dice la palabra. En su brazo llevará a los corderos, y en su seno llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. A los que apenas conocemos su palabra, los que somos niños en la fe, somos inmaduros tal vez en la fe,
Él nos apacienta. No te preocupes si no tienes una gran fe, no te preocupes si tú no tienes una gran confianza. Tú solamente lo que tengas, deposítalo en sus manos benditas para que Él te levante, para que Él te fortalezca. Él es el que te ayuda. A continuación quiero darles algunas partes importantes acerca de cuando nosotros caminamos cerca de Jesús, y son unas verdades. Quiero enseñarte las siguientes verdades acerca de Cristo Jesús como nuestro Señor a través del Evangelio en la jornada del duelo. En esta jornada que tal vez no vemos el final, no vemos la orilla como dicen, pero sin embargo la noche pasa y llega la mañana. Jesús, en primer lugar quiero decirte que Jesús, Él es el Salvador. Él es suficiente, quien está íntimamente familiarizado, como les había dicho, con nuestro duelo. Entonces es normal para nosotros sentir dolor, no es algo del otro mundo, no es algo anormal, es algo normal sentir dolor, puesto que somos humanos sujetos a debilidades, y pues una de las debilidades es el sufrimiento. Pero Jesús mismo se sometió a ello y nos entiende perfectamente, puesto que Él lo vivió. Jesús también, otro de los principios, Jesús es el Salvador compasivo, quien nos consuela en nuestro duelo. Y es posible encontrar confort en nuestro Señor Jesús. Es posible encontrar en sus brazos el consuelo. Muchos lo quieren buscar. Nunca busques el consuelo en la brujería, en la hechicería, en el alcohol, en las drogas. Esas son puertas falsas y son mentiras del mismo enemigo que quiere tenderte para que caigas. No, nuestra confianza debe de estar siempre firme en el Señor, en nuestro Señor. Jesús es el Salvador, Él es nuestro Salvador, quien compasivamente nos habla la verdad eterna a nuestro mundo herido. El mundo herido se encuentra por las cosas que están sucediendo. Es posible lamentar, pero con esperanza. Hay personas que se lamentan solamente, pero no tienen una esperanza, no tienen una confianza, puesto que no conocen a Dios. No tienen a Dios en sus corazones. El consejo que yo te doy es que tú pongas tu confianza en Dios y que le digas: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, confórtame, reconfórtame, consuélame, lléname de tu presencia, lléname de tu palabra, lléname de tu Espíritu Santo, y seguramente podré atravesar esta jornada de duelo con la fortaleza necesaria para salir adelante. Esa es la gran diferencia entre el no conocer a Dios y sí conocer a Dios. Y gracias a Dios que nosotros le conocemos, tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo. Tú tienes está al alcance de ti que tú puedas tener. Esto tal vez podría ser una contradicción grande. Es posible lamentar con esperanza. Podríamos decir, ¿cómo que lamentar con esperanza? Sí, podemos pasar el tiempo del lamento, del duelo, del dolor, con la esperanza. Jesús es el Salvador con gran poder, quien nos capacita para consolar también a otros, como Él mismo consuele, como un consuelo que recibimos de Él. El consuelo que muchas veces necesitamos es algo sobrenatural, amar en medio de la pérdida. Tal vez diga: no, pues yo estoy para que me consuelen, yo necesito consuelo. Yo no necesito consolar, no puedo consolar, pero sin embargo es posible cuando nosotros atendemos a su voz. Somos consolados para consolar. Ese es el lema de legado de acompañamiento. Somos consolados y compartimos ese consuelo que nosotros recibimos, y para eso hemos sido llamados. Servidor recibió toque, esta carga, ¿no? Yo que sufrí pérdidas significativas por fallecimientos en hijos, en mis hijos, en 2 hijos, y entiendo perfectamente a aquellos que lo han perdido también, o a sus familiares, pero Dios nos consuela y nos da la capacidad para salir adelante.
Tal vez podrás decir, es que no veo la puerta, es que veo que es muy difícil, es que veo que es pesado, es que veo que no puedo. Sí puedes, tienes la capacidad, y para eso están los consejos de la palabra de Dios, y para eso están tus servidores aquí, tus amigos y otros pastores que también están comunicando este mensaje, este ministerio de consolar en medio de los duelos, en medio de las pérdidas que son sumamente significativas, dolorosas. Y vamos a ver lo que nos enseña la palabra. La palabra del Señor dice así: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y Dios comprende nuestro dolor, está dispuesto a estar con nosotros y a consolarnos con las promesas de su palabra. Esto es lo que puedo decirles sinceramente con su palabra, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esto dice Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. También incluyó ejemplos de su palabra de personas piadosas que sufrieron el dolor. Pedro sintió el dolor cuando Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor. Y una vez más, ¿me amas? Sí, Señor. Y una tercera vez, ¿me amas? Él se sintió triste, dice la palabra de Dios que se entristeció porque Jesús le preguntó por tercera vez, al recordar, y como había traicionado a su mejor amigo, el mismo Pedro, al negarlo también. Pablo también se lamentaba por el pecado, se entristecía por el pecado y demandaba entonces que hubiese un arrepentimiento en las iglesias que él amaba. Jesús mismo fue un varón de dolores, como mencionábamos, experimentado en el quebranto. Nuestro Señor sufrió la dureza del corazón de la gente que al negarse a aceptarle como hijo de Dios, como Salvador, él sufrió entonces el rechazo. Él que estaba haciéndolo con tanto amor, con amor infinito, aquel que estaba diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero sin embargo algunos le estaban rechazando. Y hasta la fecha muchos no han aceptado, le rechazan, pero bien por aquellos que hemos aceptado y somos llamados hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios son vencedores, son conquistadores y vencen. Y una de las luchas que tenemos es el duelo. Es una de las cosas que enfrentamos en la vida, es perder a nuestros seres queridos o perder cualquier otra cosa, como mencionábamos al principio, que hay un sinnúmero de cosas que se pueden enfrentar o que enfrentamos y en sufrimiento tremendo, fuerte en nuestras vidas, pero sin embargo Dios es en todo y para todos y nos da la fuerza para salir adelante. Cuando Jesús mismo, él estaba sintiendo algo que me llama la atención, cuando él ya se acercaba a la hora de la crucifixión, en su oración en el Getsemaní. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que dice que él lloraba como gotas de sangre. Esto era una aflicción tremenda. Esto nos habla de una fuerza, de un sufrimiento tan fuerte, al grado de no derramar sudor, sino dice, eran como gruesas gotas de sangre. Ahí vemos la gran aflicción de nuestro Señor Jesucristo, cómo sufrió. La muerte siempre es una temporada de dolor para los que quedan atrás, lo que queda atrás. Sin embargo, vemos que la palabra del Señor, dice Pablo, que los cristianos no se lamenten la muerte de un hermano, de un creyente, de la misma manera lo hacen. No sucede así con los inconversos. Pues dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículos 13 y 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo nos recuerda que tenemos que pensar en la muerte de un cristiano como un sueño. No es una pérdida, es un sueño. Un estado temporal en la cual entra la persona cuando fallece, y que nos duele y que nos vayamos y nosotros experimentamos esto, pero quiero decirles que hay esperanza, porque así como Jesús murió, él también resucitó y nos resucitará a aquellos también que morimos en Cristo Jesús. La tristeza y la esperanza pueden convivir. Tú puedes tener esperanza, pero puedes tener también
Si tienes dolor, puedes tener una viva esperanza dentro de ti. Y tenemos a Cristo que nos ayuda a seguir adelante a través del dolor, a través de las situaciones adversas que podemos nosotros enfrentar. Voy a enseñarles rápidamente 6 cosas que nosotros debemos de hacer para que nos ayuden en medio del dolor. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito, a los que están de espíritu abatido. Dice una versión, nueva versión internacional. Cada uno de nosotros experimentará pérdidas en la vida. Así que como sana Dios un corazón quebrantado, Dios nos está invitando a que en medio del dolor no puedas pasar por debajo ni puedas pasar rodearlo, sino que tengas la fuerza y atravesarlo, enfrentarlo con la ayuda de su mano poderosa. No podemos evitar el dolor, no podemos evitar las muertes, pero sí podemos afrontarlas, enfrentarlas con la bendita ayuda del Señor, para no detenernos en nuestra vida, sino avanzar, proseguir. Número 1, entonces voy a mencionarles rápidamente: Dios te acerca a sí mismo. Salmo 34, versículo 18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cuando tienes duelo, cuando puedes sentir que Dios está a 1,000,000 de kilómetros de distancia, sin embargo, esto es lo que dice la palabra del Señor: te sientes solo, te sientes abandonado, pero no, Dios no está a millones de kilómetros de distancia. De hecho, Dios está tan cerca de ti, a un lado de ti, dentro de tu corazón. Tal vez se puede sentir lejos la persona, pero dice su palabra: estoy cerca de ti. Número 2, Dios se duele contigo, pues que se identifica. La Biblia nos dice que Jesús fue hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, como lo mencionamos. Cuando viene a Jesús con tu dolor, Él sabe de lo que estás hablando, de lo que estás sintiendo, y te entiende perfectamente al 100%, porque Él es compasivo, misericordioso y muy, muy bueno para con nosotros. Él ciertamente no está lejos, Él no es apático, sino que te entiende. No está detrás de una barrera escondido, no, Él está cerca de ti en medio de tu dolor, lo que te duele. Número 3, Dios te da una familia, una iglesia que te apoya. Dios te puede consolar a través de la familia de la fe, a través de la iglesia, a través de los hermanos, a través de los que Dios usa de una manera especial. Dios tiene miles maneras de actuar, y una de ellas es que te consuela a través de tus hermanos. Fuimos hechos para dolernos en comunidad. Sanar es mejor en grupos. Sanar sucede en la iglesia. Sanar viene de la comunión. Somos mejores juntos. También nosotros, siendo muchos, dice la palabra, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran, dice la palabra de Dios en Romanos. Dice que cuando un miembro se duele, también se duele otro, y nos identificamos. Por eso es la empatía del cristiano. Número 4, Dios usa el duelo para ayudarte a crecer. Maduras, te fortaleces, agarras madurez. Dios usa el duelo e incluso el dolor para ayudarte a ser más como Cristo, y lo hace de estas maneras. Dios usa el dolor para obtener tu atención. Él saca lo bueno de lo malo. Él mismo lo hace, porque dice Romanos 8:28 que Él te prepara para la eternidad. Él te da la fuerza para que tú salgas adelante, y te está refinando como oro puro. Número 5, Dios te da la esperanza del cielo. Hay muchas personas que se duelen sin esperanza. Tu vida está en tierra corta, pero si crees que Jesucristo y confías en Él para tu salvación, entonces tienes la esperanza de pasar la eternidad en el cielo o en su presencia con Dios, y esa esperanza te sustentará durante tiempos y tiempos y tiempos. La Biblia dice, entonces, no sufran, no lloren como los que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza segura. Y Dios usa el dolor también. Dios usa el dolor en número 6 para ayudar a otros. Tu dolor
para ayudar a otros. Mi duelo es tu consuelo. Es un juego de palabras que escuché yo en los encuentros de legado de acompañamiento, y es un llamado dolor, un dolor redentor. Este es el mejor uso que puedes dar al dolor que estás pasando. Dios quiere que no desperdicies y que sanes tus heridas. Él conoce y te consuela todas tus dificultades, para que nosotros también, dice, nosotros podamos consolar a los demás que están en medio del problema. El consuelo que nosotros recibimos puede ayudar al duelo de los que están atravesando, entrando en el proceso. Cada uno vamos por el mismo camino y todos podemos entendernos unos a otros. Entonces, ¿por qué crees? Reflexionemos, ¿por qué crees tú que Dios nos permite experimentar el dolor y la pérdida? ¿Qué plan hay o qué propósito? Dios tiene un plan. Dios cumplirá entonces así su plan, su propósito, que es para nuestras vidas. Muchas gracias por tu gran atención. Que Dios te bendiga, Dios te fortalezca, Dios te consuele en cualquier situación que te encuentres. Es un honor, es un placer saludarte a través de este medio, y nos vemos para la próxima. Saludos y bendiciones para todos y cada uno de los que miran esta grabación.